Buenos días a todos. Quisiera empezar dando las gracias y felicitando a los organizadores del Congreso y también agradecer al doctor Bautista, a la doctora Blanco y a la doctora Solanilla mi participación en el simposio. Hoy les presento un estudio monográfico sobre artrópodos representados en la llamada sección intermedia del Códice Borgia. El Borgia es un códice precolombino de carácter divinatorio y ritual datado de principios del siglo XVI, es decir, muy próximo a la llegada de los españoles y a menudo asociado con la zona del Altiplano Central, territorio dominado por la Triple Alianza. El documento consiste en una larga tira de piel de venado estucada y doblado a modo de acordeón, creando así 78 láminas cuadradas, 39 por cada cara. Dentro del contenido de las láminas 29 y 46 se comprende el segmento conocido como la sección intermedia del Códice Borgia. Se tratan de las láminas que veis ahora en pantalla, en las cuales se hace un uso del espacio gráfico completamente distinto al resto del códice. Como podéis intuir, en esta sección las escenas representadas ocupan la totalidad de la lámina. De hecho, en algunos casos llegan hasta exceder esta totalidad de la lámina, como por ejemplo un elemento que veremos más adelante llamado serpiente remolino oscura o serpiente de humo oscuro, la cual ocupa hasta 3 láminas. El resto del códice está regido por una disposición ortogonal definido por líneas de pintura roja que enmarcan cada personaje, símbolo calendárico o escena. Dentro de mis estudios sobre el Borgia, he advertido que la mayoría de los autores pretenden abordar las imágenes con el objetivo de llegar a ofrecer una constitución del sentido de lo representado, es decir, explicar la imagen en su complejidad. Sin embargo, dada la cantidad de detalles en estas escenas, me planteé la necesidad de no aportar nuevas voces disonantes, sino de revisar esas lecturas de un modo crítico. Para ello he iniciado una serie de estudios monográficos centrados en la sección intermedia, pero poniendo el foco en aquellas figuras concretas que no han sido estudiadas como objeto de estudio en sí, con el objetivo de poder crear un corpus lo suficientemente amplio pero específico sobre las representaciones del Borgia. En esta ocasión me centraré en los artrópodos. De hecho, concretamente me voy a centrar en 3 mariposas, todas ellas ubicadas entre las láminas 36 y 37, 11 arácnidos y 4 ciempiés, ubicados todos prácticamente en su totalidad dentro de esta sección, ya que al final también hablaremos de la lámina 47, la cual no siempre ha sido incluida como parte de la sección intermedia, debido a sus características formales, pero que autores como Anders Jansen y Reyes García sí que defienden como uno de los 9 rituales de la sección. Vamos ahora a empezar con las mariposas. Lo que veis en pantalla son las láminas 36 y 37 a todo color, pero para guiaros la vista voy a ir destacando aquellos personajes que me interesen, dejando el resto de la lámina en blanco y negro. En este caso vemos como el bulto sagrado de la lámina 36, que sería este elemento de aquí, es abierto y de él emerge una serpiente de humo negro o esta serpiente remolino oscuro que envuelve todo el margen de la lámina y desciende por el lateral izquierdo tanto de las láminas 36, 37 hasta llegar a la 38, donde la serpiente abre sus fauces y deja salir de ellas al llamado sacerdote ojo rayado. Bien, dentro del cuerpo de esta serpiente se representan hasta 3 mariposas, de las cuales parecen bastante similares desde un punto de vista formal, pero que muestran claras diferencias cromáticas. De acuerdo con las crónicas de Sahagún, podrían tratarse de Tlecocochpapalot en el caso de la roja o Chochipapalot en el caso de la amarilla. Al leer las crónicas no parece que el aspecto simbólico de cada tipo de mariposa sea una prioridad, sino que destaca la fascinación por la gran cantidad de variedades que se encuentran, así como sus colores y sobre todo la idea de metamorfosis, la idea de que la oruga se encierra en su capullo y se reconfigura en mariposa. En otras palabras, la evolución de un animal reptante a uno que vuela y que por medio de esta transición o metamorfosis deja de ser un animal terrenal para convertirse en uno celeste, igual que los guerreros muertos en batalla o las chihuateteo, también llamadas mujeres muertas en el parto, que abandonan el plano terrenal para acompañar a Tonatiuh en su viaje celeste. Esta idea de metamorfosis puede estar ligada a las transformaciones que los sacerdotes o chamanes experimentan durante los rituales y por tanto las mariposas pueden estar contribuyendo a esta simbología de transformación.
Seguimos ahora con los arácnidos ubicados en las láminas 29, 33 y 34. En todos los casos vemos que estos arácnidos están vinculados con este hilo tejido o cordón sacrificial. En el caso de la lámina 29, la que tendríamos más a nuestra izquierda, dos arañas tejen el hilo del personaje vinculado al mundo de los muertos, que estaría usando este hilo para realizar lo que a menudo se interpreta como una punción de pene, aunque se acostumbra a representar siguiendo otro modelo diferente al que vemos en esta lámina. En el caso de la 33, en lo alto del tejado, del que llamamos Templo de la Serpiente Negra, aparece otra araña que teje un hilo que cae por la parte frontal del templo. Lo mismo ocurre en el caso de la 34, aunque de un modo distinto, ya que en este caso el Templo de la Serpiente Roja no tiene ninguna araña en la parte alta del templo, sino que el hilo cae tejido por las 6 arañas que descienden por el mismo. Ahondemos ahora un momento en esta última lámina, porque tanto Seller como Milbrath, como Nowotny, Anders Jansen Reyes García y Gilboon todos coinciden en la identificación de estos arácnidos como chihuateteos o mujeres muertas en el parto. Según el capítulo 10 del libro 1 de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, cito textualmente: estas diosas andan juntas por el aire y aparecen cuando quieren a los que viven sobre la tierra, y a los niños y niñas los empecen con enfermedades, como es dando enfermedad de perlesia y entrando en los cuerpos humanos. Y decían que andaban en las encrucijadas de los caminos haciendo estos daños, y por esto los padres y las madres vedaban a sus hijos e hijas que no saliesen fuera de casa, porque no topasen con ellos estas dioses. Lo que veríamos entonces, según estos autores, es el descenso de estas diosas representadas no en forma antropomorfa, sino con el cuerpo de araña. Pero, ¿qué relación existe entre las chihuateteo y las arañas? Pues ninguna realmente. Sí que existen pequeñas coincidencias, pero bastante secundarias. Ninguna araña en Mesoamérica causaba ninguno de los dolores que los cronistas atribuyen a las chihuateteo, es decir, la parálisis. Las arañas acostumbran a causar hinchazón, picor, sensación de quemadura, calambres, temblores, vómitos y hasta heridas que culminan en úlceras que en el peor de los casos derivan en necrosis. Por tanto, el vínculo más fuerte que une a las arañas con las chihuateteo es la idea de feminidad, pero no en la misma acepción. Mientras que las chihuateteo son madres, las arañas destacan por ser tejedoras. Por ello, me atrevo a poner en duda la identificación de estos arácnidos como chihuateteo, en pro de realzar su vínculo con deidades como Tlazolteotl, diosa comedora de inmundicia. Una relación que ya está propuesta por Anders Jansen y Reyes García y que, a mi humilde parecer, es mucho más explotable y fundamentada. Desde un punto de vista preiconográfico e iconográfico, comparando las arañas con la imagen de Tlazolteotl que os he adjuntado aquí en el margen de la diapositiva, podemos ver que no solo llevan la misma nariguera, os la señalo, aquí la veis en forma de media luna y la podéis ver también en las narices de todas estas arañas, sino que también llevan los mismos pendientes con el trozo de algodón colgando. Lo veis aquí, le coge toda la oreja y cuelga por aquí el algodón, y también son perceptibles en todas las arañas. Pero sobre todo es esta idea del tejer, este vínculo con la acción de tejer, que une a estos dos seres. Por tanto, sí que existen suficientes indicios que nos permiten ver esta carga de la feminidad y este vínculo con Tlazolteotl más que con las chihuateteo. Volviendo ahora un segundo a la lámina 33, volvemos al templo de la serpiente negra, donde antes he mencionado que en lo alto del tejado se veía esta araña tejedora de la cual se desprende el hilo que cae por delante del templo, pero este no es el arácnido que me interesa abordar ahora, sino que me interesa el que se encuentra al final de este hilo. Después de haber visto unas cuantas arañas, coincidirán conmigo en que este ser guarda cierto parecido con ellas, pero no es exactamente igual. Si bien sí que coinciden en cuanto a la cara y 4 de las extremidades que presentan, podríamos llegar a intuir que se trata de un arácnido, pero eso no implica que sea una araña. Si lo observamos más detenidamente, lo más característico de su apariencia son las extremidades delanteras, las cuales son exactamente idénticas a las que podemos ver en otros dos personajes de la misma sección intermedia. Me refiero a este escorpión o alacrán de la lámina 13 y a este otro ser de la lámina 18, muy parecido al que estamos estudiando.
podemos ver que hay claras coincidencias entre los tres, aunque en el caso de la lámina 13 se trata de una representación mucho más mimética que en el caso de las láminas 18 y 33, donde ambas criaturas son iguales a excepción del número de extremidades cortas. Si pensamos en el escorpión, hay dos elementos de su físico que se convierten en atributos diagnósticos: el telson, que se ubica al final de la cola junto con el aguijón, y también las pinzas o pedípalos, ¿vale? Esto digamos sería lo que nos ayudaría a vincular estos dos seres con el alacrán. Para hablar un poquito más del alacrán en el contexto mesoamericano, cabe decir que son un animal muy asociado al castigo y al autosacrificio. Y si miramos el hilo que cuelga del tejado cónico, podemos ver elementos como por ejemplo un tonali, el cual sería este elemento de aquí, este elemento concéntrico de aquí, símbolo de lo precioso y lo sagrado. También vemos justo debajo el bastón de Quetzalcóatl, el cual está usado como arma en la lámina 38, seguidos de una púa de maguey usado durante los sacrificios para poder dar sangre, para poder dejar que emane la sangre del sacrificado. Y también podemos ver una bandera blanca de sacrificio justo aquí debajo de la púa de maguey y una borla blanca de sacrificio identificada así por Anders Jansen y Reyes García y corroborado por Boone. Bueno, pues viendo este contexto ritual en el que se enmarca este ser, parece muy plausible que se trate de un arácnido representado, pero ¿por qué no representar este arácnido o alacrán como el de la lámina 13? ¿Por qué no buscar una versión más mimética? Bueno, pues puede que el animal que se ha representado en las láminas 18 y 33 sea una especie de animal híbrido entre esta araña o alacrán, o que sea una representación simbólica del alacrán, del mismo modo que en la lámina 75 del Códice Nuttall se representa un pez con rostro de ave. Ahora vamos a cambiar ya hacia los miriápodos y para ello, aunque no acostumbrada a estar de acuerdo con la inclusión de la lámina 47 en la llamada sección intermedia, nunca he estado tampoco segura de que esté completamente desvinculada de dicha sección. Si bien la lámina 47 no sigue los modelos compositivos de la sección intermedia y vuelve a esta disposición ortogonal de casillas delineadas por tinta roja, la lámina 46, la previa, concluye con la llamada diosa franja, una deidad de rostro descarnado y con atributos que la vinculan con diosas madres, Quetzalcóatl y deidades del reino de los muertos. Es usada repetida y exclusivamente en la sección intermedia, donde desempeña una clara función sintáctica en la lectura de la imagen como un elemento que da paso o continuidad a la acción. Por lo tanto, podríamos llegar a discutir si esta lámina pertenece o no a la sección intermedia. De aquí me gustaría destacar estas dos escenas adyacentes a la lámina 46 que están insertadas en sus cuadrados, pero sí hacen un uso peculiar del espacio gráfico diferente al resto de las escenas de la misma lámina y, por supuesto, del Borgia en general. Dejadas claras mis reservas en cuanto a si la lámina 47 pertenece o no a la sección intermedia, es interesante ver cómo la composición de ambos cuadrantes guarda un paralelismo compositivo claro. En ambos casos, una figura antropomorfa emerge de un objeto sagrado en un contexto de oscuridad. Esta reiteración del modelo con sutiles diferencias es una muestra más de la dualidad entre lo femenino y lo masculino. El Tecpatal contra el Tonali, las serpientes y lo que Anders Jansen y Reye interpretan como un perro, el cual estaría ubicado aquí, no se conserva muy bien, contra una araña aún con atributos que la vinculan con Tlazolteotl y con 4 miriápodos que emergen de la conjunción preciosa por el Tonali de estos dos braseros. Los miriápodos, como los ciempiés o las escalopendras, se acostumbran a encontrar en contextos muy fríos y oscuros, algo húmedos incluso, y son por lo general necrófagos, es decir, comen carne muerta o comen bichos que ya se han encontrado muertos, y por tanto participan de la descomposición de la materia orgánica que se encuentra en el subsuelo. Es decir, que en un modo similar a Tlazolteotl, la comedora de inmundicia, estos animales participan de los procesos de descomposición y por ende suponen una parte importantísima de los ciclos de vida y muerte en los pueblos mesoamericanos. Nos resulta curioso encontrar esta representación en la misma lámina 47, en la que vemos una figura antropomorfa de carácter femenino y con atributos de la diosa Tlazolteotl, de cuya boca emerge un miriápodo que desciende a un cruce de caminos representado con el elemento en forma de X, con los colores cardinales y las pisadas.
Quisiera aprovechar para compartir casi a modo de curiosidad que gracias a esta asociación del carácter femenino de los miriápodos frente al masculino de las serpientes, también puede apreciarse en 2 láminas del Códice Vaticano B, cuya composición muestra a un miriápodo y a una serpiente envolviéndose en sendos templos. 2 animales sinuosos que están compartiendo del mismo modelo de representación que las láminas 33 y 34 del Códice Borgia, en las que vemos a 2 serpientes ejecutando la misma acción. Por tanto, también se establece un juego entre la serpiente y el cempiés. Ambos son animales que se mueven de manera sinuosa, ambos existen en el plano terrenal y ambos son susceptibles de encontrarse en contextos oscuros, húmedos y además de usar las mismas técnicas de caza, puesto que ambos animales enrollan a sus presas. Pero, además de todo esto, la serpiente puede volar. A modo de conclusión, sí que podemos concluir que la mariposa queda mucho más vinculada a la figura del sacerdote, quizá enfatizando los procesos de transformación que ocurren durante el acto ritual, mientras que en el caso de los arácnidos y los miriápodos, estos están más vinculados con los ciclos de vida y muerte por su papel en estos procesos de descomposición como parte del ciclo. Por tanto, muestran sobre todo en el caso de las arañas esta asociación con lo femenino que trasciende los códigos internos del Borgia y que también se puede apreciar en otros códices. De hecho, el mismo miriápodo también trasciende estos códigos internos del Borgia y podemos encontrar que estos juegos que plantean también están presentes en otros códices, como por ejemplo el ejemplo que os he mostrado del Códice Vaticano B. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Quedo atenta a cualquier duda o cualquier comentario que queráis hacerme llegar. Podéis contactar conmigo a través del mail que os he incluido aquí abajo, ¿vale? Así que nada, una vez más, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer.